Buenas tardes, jóvenes de la materia de porcinos. Hoy voy por esta nueva vía, voy a impartir la clase final correspondiente a la componente sanidad, ¿no? Como costumbre siempre hemos iniciado con la materia de porcino. De la misma forma, hoy lo vamos a seguir. Bien, la sanidad. Componente que ustedes muy bien saben que cuando la salud de los animales está comprometida, no podemos esperar resultados productivos, ¿no? Deseados o aquellos que nos hemos trazado como objetivo. Bien, en una unidad porcina, independiente del tipo de producción, independientemente del tamaño de la unidad productiva, lo que siempre la sanidad que debemos implementar y seguir y mantenerla siempre es la sanidad de tipo preventiva. Este tipo de sanidad es la que nos va a llevar a complementar aquellos componentes del proceso productivo. Si estos son bien llevados, obvio es que la sanidad va a estar también en niveles normales. Por lo tanto, los animales también van a responder a su condición de salud en su producción. Bien, es decir, que la sanidad que debemos de sustentar es una sanidad preventiva. Bien, para poder normalmente nosotros los profesionales que ligados a la producción y la sanidad, como somos los médicos veterinarios y médicos zootecnistas, debemos siempre establecer o implementar un plan sanitario. Y para yo poder implementar o elaborar un plan sanitario o una propuesta sanitaria, ¿no? Debo tener presente aquellos factores que influyen en la salud del animal. ¿Y cuáles son estos factores que influyen en la salud del animal? Es el animal, el ambiente y el patógeno. Cuando el momento que señalo como factor que influye en el animal, ¿qué es lo que considero lo que está ligado al animal? Los defectos genéticos, los defectos congénitos. Tengo que tomar en cuenta la edad, tengo que tomar en cuenta el sexo, tengo que tomar en cuenta la raza, ¿no es cierto? ¿No? Tengo que tomar en cuenta la resistencia de los animales, ¿no? La resistencia natural que es bien. Cuando yo he señalado otro factor que es el ambiente, también debo considerar para establecer o elaborar un plan sanitario para la unidad de producción, ¿no? ¿Y qué comprende el factor ambiente? El clima, la alimentación, el agua y el manejo, ¿no? Y por último, como factor que influye en la salud animal, tenemos los patógenos. ¿Y cuáles son los patógenos que van a comprometer la salud animal cuando nosotros creamos condiciones para que ellos habiten o ingresen a la unidad productiva? Son los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos, ¿no? Bien. Cuando yo estoy elaborando un plan sanitario para implementarlo en una unidad productiva, debe alcanzar los siguientes objetivos, ¿no? Es decir, que este plan sanitario, desde el momento que yo he considerado estos factores que influyen en la salud animal, este plan sanitario yo debo dirigirlo para que alcance ¿qué objetivo? Un objetivo que debe alcanzar un plan sanitario es
disminuir la carga microbiana, eliminar los microorganismos, evitar su ingreso, evitar su difusión y por lo tanto mantenerse libre, ¿no? Bien, para yo lograr estos objetivos, considerando estos factores que influyen en la salud animal, debo considerar o tomar en cuenta las diferentes medidas de bioseguridad que van a estar dirigidas ¿a qué? A eliminar a disminuir la carga microbiana, a eliminar los microorganismos, a evitar su difusión, a evitar su ingreso y por supuesto a mantener mi unidad productiva libre de enfermedades. Bien, ¿y cuáles son estas medidas de bioseguridad que deben ser establecidas y mantenerse de forma permanente y continua en una unidad productiva, ¿no? Entre estas medidas productivas vamos a señalar y vamos a ir relacionando con los objetivos, ¿no? Las dos medidas básicas que siempre se deben ejercer en una unidad de producción, sea esta pequeña, sea mediana, sea grande, dirigida a los animales y dirigida al ambiente, tanto interno como externo, es la limpieza, ¿no? Esta medida es la primera medida de bioseguridad a que se debe esta ser sostenida, porque a través de esta medida nosotros ¿qué estamos haciendo? Estamos disminuyendo la carga microbiana, ¿no? Manteniendo una buena higiene en el ambiente criatorio, tanto y de esta debe ser manteniendo esta medida, tanto el interior de la unidad de producción donde están los animales y su acceso y el exterior y las áreas de influencia. Otra medida básica es la desinfección, ¿no? La desinfección, esta medida básica nos lleva ¿a qué? A eliminar microorganismos, ¿no? A través de la desinfección y esta se debe seguir tanto como la limpieza de desinfección, como ustedes ya me imagino conocen cuántos tipos de desinfecciones tenemos, pero sin embargo las voy a señalar: la desinfección corriente, la desinfección terminal y la desinfección profiláctica. Unos tipos de infección que se ejerce cuando hay presencia de enfermedad. El otro tipo de infección que he señalado se la realiza cuando hemos controlado una enfermedad y luego la seguimos para repoblar una unidad productiva. Y la otra, que es la profiláctica, aquella que se ejerce en forma continua, ¿no? Y en diferentes circunstancias en la unidad de producción, que es la infección profiláctica, ¿no? Bien, esta medida, como señalamos, considerándola al objetivo, nos permite eliminar microorganismos. Bien. Y aquellas otras medidas que vamos a venir señalando están más dirigidas para evitar el ingreso de microorganismos. ¿Y cuáles son estas medidas? ¿No? Implementar pediluvios, rodiluvios y duchaluvios, ¿no es cierto? Bien, cercos perimetrales de la unidad de producción. La cuarentena, ¿no? La cuarentena, control de roedores, evitar el ingreso de animales domésticos, evitar el ingreso de aves silvestres. Eso también nos permite evitar el ingreso de microorganismos, ¿no? Control, impedir restringir visita, ¿no? Restringir visita. Otra medida que evita el ingreso es muros perimetrales,
amurallar, destino adecuado de desechos orgánicos e inorgánicos, orden dentro de la granja, ¿no? Es decir, mantener un buen orden, cuarentena, ya señalé. ¿Y cuáles son las otras medidas de bioseguridad? Podemos señalar, es la vacunación, los tratamientos, ¿no es cierto? Los tratamientos. Bien, vamos a identificar cuáles nos permiten alcanzar un objetivo y cuáles medidas de bioseguridad nos permiten alcanzar los diversos objetivos. Como señalamos, la limpieza es una medida que nos permite disminuir la carga microbiana. La infección nos permite eliminar el control de roedores, moscas, ¿no? Nos permite evitar el ingreso, ¿no? El control, impedir el ingreso de animales domésticos, aves silvestres, ¿no es cierto? También nos impide evitar el ingreso. En la implementación de rodiluvios, duchaluvios y pediluvios, duchaluvios y rodiluvios también nos impiden el ingreso de microorganismos. La cuarentena también nos impide el ingreso de microorganismos. La restricción de visitas nos impide el ingreso de microorganismos, ¿no? Bien, el destino adecuado de desecho ya es una medida que nos va a permitir evitarlo de difusión. Los tratamientos nos impiden controlar y evitar la difusión. La vacunación, una medida que también nos va a permitir potencializar la inmunidad de los animales y impedir la difusión y que las enfermedades se establezcan en los animales de la unidad productiva, ¿no? Y en fin, y qué importante nosotros también con cierta periodicidad o cierta regularidad en tiempo hacer monitoreo. ¿Qué quiere decir cuando hablo de monitoreo? Hacer colecta de muestras para ver hacer colecta de muestras tanto de animales para conocer cuál es el estado de situación sanitaria en nuestros animales y de la unidad productiva, ¿no es cierto? Bien, todas estas medidas de bioseguridad que he señalado, hay otras que se complementan o refuerzan estas medidas, ¿no? Por decir, si yo tengo una ducha de diluvio, tengo que tener ropa adecuada para ingresar, ¿no? Esta debe estar localizada antes del ingreso a la granja, en fin, ¿no es cierto? El mullamiento, todo eso. Bien. Bien. Es importante también al tener una normativa o no establecer como norma regular, hacer un control de sanidad. Cuando yo hablo de un control de sanidad, ¿a qué me estoy refiriendo? Me refiero a las observaciones rutinarias rutinarias de salud que se deben hacer en la unidad de producción en momento que uno está haciendo la inspección, ¿no? En el momento que yo hago mi inspección a primeras horas del día y al final del día. Podemos señalar los diferentes puntos importantes de observación rutinaria como control de la sanidad acá a diario. Entonces, ¿qué debo observar cuando yo recorro, ¿no? Dentro de la unidad, ¿no? En los animales? Bien, en los animales, ¿qué voy a observar? El consumo de alimentos. Es decir, si veo que los animales, ¿no? Cómo están consumiendo el alimento. Tengo que buscar cuál es la causa del consumo. Entonces observo cuál es el consumo.
¿no? Por eso yo tengo mis registros, los cuales me van a orientar, ¿no? Y obvio, cómo se está consumiendo de acuerdo a lo que es. Bien, lo que expulsa el animal, ¿qué expulsa el animal? Entonces voy a observar, ¿no? Como rutina que la consistencia, el tipo de heces, ¿no? Que están expulsando, ¿no es cierto? También que voy a observar, ¿no? Voy a observar el comportamiento de los animales, ¿no? Es decir, el estado general de ellos, ¿no es cierto? Bien. Y otras examinaciones que voy a ver que son normales, ver la mortalidad en cada etapa, ¿no? La mortalidad, bueno, lo otro que debo hacer, como hemos señalado, por ejemplo, el control que nos permite a través del control de peso, ritmo de crecimiento, conversión, ganancia diaria, que es otro aspecto que normalmente yo regularmente debo estar atento como profesional a seguir, ¿no? Bien, como les decía, otra medida de vacunación, otra medida de bioseguridad es la vacunación que nos permite generar en el animal anticuerpos a través de las diferentes vacunas que en las diferentes enfermedades ya se cuenta y es una herramienta muy importante para proteger de estas enfermedades de las cuales podemos prevenirlas mediante la vacunación, ¿no es cierto? Es importante el momento que yo estoy elaborando mi plan sanitario, debo establecer mis programas de vacunación y mi programa de desparasitación, ¿no? Mi programa de desparasitación debo hacerlo en razón de qué parásitos son los que me están cobijando mis animales. Por eso es importante el monitoreo, como les decía, hacer con cierta periodicidad un diagnóstico de coproparasitológico para ver qué parásitos están, para de esa forma yo establecer mi programa de desparasitación. No como muchas veces nosotros vemos que desparasitamos sin muchas veces conocer contra qué parásito y para poder elegir el antiparasitario, ¿no? más apropiado de acuerdo al parásito que tenemos. Esa es la importancia del monitoreo. En la vacunación, ¿qué debo considerar para yo que dentro de mi plan que he elaborado y he establecido, está incluido el programa de vacunación? Yo para elaborar mi programa de vacunación, ¿qué debo tomar en cuenta? ¿No? La influencia de los microorganismos que están y la influencia de microorganismos que hay en el área donde está ubicada la granja, ¿no es cierto? ¿No? Conocido que, ¿no? Por eso también tomamos en cuenta la ubicación de la granja, la área de amenaza. Entonces, de acuerdo a ello, yo elaboro mi programa de vacunación, ¿no? ¿Por qué? Porque no debo decir, vacuno contra todo. Muchas veces es innecesario, porque puede ser que en el área ciertos microorganismos no ha afectado en nada en el área, entonces no tiene sentido sino yo complementando esta medida de bioseguridad antes mencionada, aquellas principalmente que me permite prevenir, evitar el ingreso, ¿no? Me va a permitir también disminuir los riesgos de ingreso de microorganismos, ¿no? Bien, también que entre otras medidas de seguridad que también tiene que por esa vía puede ingresar mecanismo es el alimento, ¿no es cierto? Dependiendo de qué alimento yo esto y cómo lo proceso y cómo lo conservo ese alimento, disminuyo los riesgos de que ingresen a alguien, porque la mayoría de las enfermedades ingresan
Por eso hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver ya unidades avícolas, unidades porcinas, por ejemplo, aquellas, ¿por qué se ha establecido este sistema ISOBEN? El sistema ISOBEN se ha establecido también con una orientación sanitaria, ¿no? ¿Por qué? Porque tomando en cuenta hemos visto que aquello que influye en el animal está la edad. Por eso es que hemos hablado de que el sistema ISOBEN es un sistema intensivo, de ciclo completo, donde la producción se divide en 3 sitios, ¿no? Los mismos que deben estar a bastante distancia, es decir, no menor de 200 metros lo recomendado. ¿Para qué? Para romper el ciclo del microorganismo, ¿ya? Esa es la finalidad. Y evitar la transmisión. ¿Por qué? Porque del sitio 1, tanto en el plantel reproductor, y el producto son los lechones, voy a llevar al sitio 2. Los del sitio 2, cuando alcanzaron la edad de desarrollo y peso de desarrollo, van a ir al sitio 3 para el engorde, ¿no es cierto? Por lo tanto, me permite por eso es que incluso tanto como técnica y administrativamente se manejan estos sitios en forma independiente, cuya está más que todo para disminuir los riesgos de transmisión de enfermedades. ¿Por qué? Porque aquí podemos tener una fuente infestante, que son los reproductores, que por su edad, por eso es un factor animal, ¿no? Ya ellos pueden estar con un microorganismo que para los lechones es patógeno, para el destete es patógeno. Entonces, ¿no? Entonces ya yo rompo, ¿no? Rompo esa cadena, vamos a decir, de transmisión y permanencia de la enfermedad. Y como el sitio 3, ya el animal va a ir a la venta. Y les voy a dar un ejemplo, lo que sucedió con el PIR, ¿ya? Con el PIR es una recomendación que se hace de destetar a menor edad, y los animales, de disminuir la población animal, disminuirla a temprana edad, para que ya el virus sea eliminado, vamos a decir, lo elimine. Por lo tanto, esa separación permite de que rompamos el ciclo, ¿no? Esa es la finalidad del sistema ISOBEN. Bien, todos estos aspectos de bioseguridad que he señalado deben manejarse de forma estricta, permanente y constante. Lo que aquí quiere decir, por eso es que aquellas unidades que tienen ciertos niveles de bioseguridad han visto que el SENASA pone un letrero que dice prohibido el ingreso, ¿no? Por eso decíamos restringir visitas, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque han ido han ido incorporando situaciones, ¿no? E implementando espacios que están dirigidos a la sanidad, ¿no es cierto? ¿No? Restringiendo una y otra cosa. ¿Por qué? Porque todas las medidas las mayores medidas de las que he señalado están dirigidas más que todo para impedir el ingreso del microorganismo, ¿no? Sin embargo, ningún plan de bioseguridad puede llegar a tener una eficiencia, ¿no?, del 100%. Siempre va a haber una ventana porque ustedes saben que hay microorganismos que pueden ser arrastrados por kilómetros, ¿ya? ¿Por qué? Porque el viento también ayuda. Por eso hablábamos del clima. Y el clima ya sabemos cuáles son los elementos que lo componen el clima, ¿no? Hay unas enfermedades que pueden ser trasladadas decenas de kilómetros, ¿ya? Algunos microorganismos. Por eso es que está aquí, aparece. Y uno dice, no, pero si no he trasladado animales, no he llevado de aquí a allá. Pero puede ser el viento o las otras vías, ¿no es cierto? El transporte de las mismas personas, animales domésticos, animales silvestres, por eso el control de roedores. Y los roedores se les atribuye de que ellos son causantes y se les atribuye 200 enfermedades que pueden transmitir de forma directa e
indirecta, ¿no? Explicarle lo directo e indirecto. Ustedes en infecciosas lo han hablado mucho cuando han tratado las diferentes enfermedades. Bien, dicho esto, si nosotros llevamos adelante un plan sanitario y con su respectivo programa y la consistencia de las medidas de seguridad, con seguridad que vamos a proteger a nuestros animales y garantizarles su salud, ¿no? Bien, su salud, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir bioseguridad? En términos simples y sencillos, quiere decir seguridad de vida. ¿Qué es la aplicación de estas medidas que hemos señalado? Eso es la bioseguridad, ¿ya? Eso es la bioseguridad. Bien, ahora la sanidad que debemos seguir, que está ligada al manejo, el momento del parto. Cuando hablamos del parto, por ejemplo, hemos hablado que antes la cerda, para que vaya a la sala de parto, debíamos de desparasitarla, ¿no es cierto? Cuando ella destetó, debiéramos vacunar contra aquellas enfermedades que contemplan mi programa de vacunación, la desparasitación que debe ser tanto interna como externa, ¿no? Esto cuando ella está gestando, el momento del parto, hablábamos porque decíamos el ambiente, ¿no es cierto? El ambiente decíamos de que no va a haber ruido, ¿no? Porque no debemos causarle dolor, estrés, ¿no es cierto? Todo esto van a predisponer a la enfermedad. Entonces, estoy hablando, por eso decíamos el manejo como factor ambiente, ¿no es cierto? Entonces, el momento del parto yo tengo este debe ser bien sucedido si yo hago correctamente la atención, ¿no es cierto? Evito manipular al animal, por decir, hacer palpaciones, si yo no tomo el cuidado de hacer la asepsia correspondiente, ponerme guantes. ¿Por qué? Porque si no, en ese momento puedo llevar a un problema MMA, como les señalaba, o hacer incluso llevar a una metitis, ¿no es cierto? Y posterior al parto. Entonces, cada uno de estos momentos, ¿no? Cuando la cerda también gestante, ya hemos visto cuáles se deben vacunar, que la cerda debe evitársela de que sea maltratada, ya sea entre ellos o maltrato por el momento que estoy que estoy dando la atención a ellos, ¿no es cierto? Bien, en todas sus etapas, los animales, en cualquier etapa, fase productiva, ellos deben estar siempre en bienestar, ¿no es cierto? Y en condiciones ambientales adecuadas, que corresponde a limpieza, ¿no es cierto? Bien, por eso es que cada vez la zootecnia y las investigaciones han llevado a cada vez buscando, ¿no es cierto?, que nos facilite mejorar las condiciones de higiene. Por eso ustedes ven ya que se manejan pisos regillados, sea de metal, elevado, todo eso. ¿Para qué? Para que el animal tenga lo menos posible contacto, facilite la limpieza, la condición de higiene e impida que el animal tenga contacto con las propias heces, ¿no es cierto? Sus propias heces. ¿Por qué? Porque ese es un material altamente contaminante, ¿no es cierto? Y también ustedes saben que los microorganismos pueden ser eliminados por las excreciones y secreciones. Entonces, estos aspectos. Todo esto hace de la sanidad que ya hemos venido hablando ligado al manejo, ¿no es cierto? En el lechón, se recuerdan que hablamos que, por ejemplo, en el lechoncito también hemos señalado diferentes cuidados y atención al lechón al nacimiento, ¿no es cierto? Al nacimiento, ¿qué debemos hacer, ¿no es cierto?, para garantizar porque es un animalito cuando acaba de nacer, altamente vulnerable, ¿no es cierto?, sensible a todo, exigente en condiciones
en condiciones medioambientales como de temperatura, humedad, ¿no es cierto? ¿No? Por ello, y conociéndose, por eso les hablé cuando en la clase presencial, dos palabras que ustedes tengan presentes, el conocer y reconocer. Como ya sabemos, por decir, sabemos que el ser de un animal que tiene nace con poca reserva de hierro, ¿no es cierto? La necesidad de aplicarle hierro entre el tercero y quinto día, en un volumen que garantice hasta que él empieza a comer alimento, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué? Para evitar la anemia, ¿no es cierto? Vean ustedes, todo esto estamos dirigiendo todo ¿para qué? Es parte de la sanidad, que la ejercemos mediante el manejo. Hablamos del destete, ¿no es cierto? El destete que también es otra etapa crítica del cerdo. ¿Por qué? Porque hemos visto diferentes tipos de estrés que se genera en él, emocional, ¿no es cierto? Alimentar, de ambiente y social, ¿no es cierto? Si yo no estoy atento a estos tipos de estrés, no busco cómo disminuir o evitar que se genere este animal, ese animalito va a Hablamos de que cómo debemos generar alimento, porque podemos generar una diarrea, ¿no es cierto? Y este problema hemos hablado también que está buscando prevenir problemas sanitarios, ¿no? De carácter digestivo. Hemos dicho que los cambios de alimentos debemos hacerlo en forma gradual, entre raciones y ¿no? Que corresponde entre etapas, ¿no es cierto? Entonces vean ustedes, todos estos aspectos debemos tenerlo presente, que van a estar dirigidos a garantizarle su salud y su vida productiva, ¿no es cierto? Tomando todas estas medidas de carácter preventiva, aquellas medidas que evitan el control, ¿no es cierto? Pero todo lo que debemos hacer es para prevenir, ¿no? Prevenir ingreso, prevenir difusión. Cuando hablo de difusión me refiero a qué? Que si hay un mal adentro, debo implementar medidas que eviten que ella vaya avanzando e incluso salga de la unidad productiva o salga de la región o salga del país. Como en este caso hablamos de la pandemia, ¿no es cierto? Del coronavirus que ya pasó países, continentes, ¿no es cierto? Ya llegó a todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben que los microorganismos también, por eso que ustedes han llevado microbiología, han llevado parasitología, ¿no es cierto? Y ustedes saben muy bien, ¿no es cierto? ¿No? Que los periodos de incubación, en qué medios se habitan mejor. Entonces, el momento que yo doy condiciones, obvio es que los microorganismos, los parásitos son oportunistas, ¿no? Oportunistas. Las condiciones que si yo genero test en animales, si hay malas condiciones de higiene, ¿no? En la unidad productiva, si están débiles los animales, obvio es que estos con mayor facilidad van a ingresar y actuar en la unidad de producción, comprometiendo la salud y la vida de los animales, ¿no? Bien, otro aspecto que quería hablar. Ustedes saben que en una unidad de cerdo nosotros no podemos mantener nuestra población de reproductores de forma indefinida. O sea, ¿por qué? Porque su vida útil productiva la limitamos, ¿no es cierto? La limitamos a la edad y al alcance y a los ciclos productivos de ella, ¿no es cierto? Por lo tanto, involucra ¿qué?
involucra que vamos a tener que renovar nuestro plantel, no en totalidad, pero parcial. Y estos animales que vamos a reemplazar con otros, muchas veces pueden ser que vengan de otra unidad productiva, ¿ya? De otra unidad productiva, ¿no? Por lo tanto, aquí se recuerda, y eso va a depender del número de animales que voy a incorporar como de reposición para reemplazar a aquellos que cumplieron el ciclo, ¿no es cierto? Que cumplieron el ciclo. Se recuerdan que cuando hablamos de selección y elección de reproductores, ¿no? Hablamos incluso de un factor, ¿no? Que incluso de acuerdo a la edad nosotros debemos elegir ¿no? Elegir el número de animales, ¿no? Seleccionar para después elegir, ¿no es cierto? Bien, y tenemos dos formas, vamos a decir así, ¿ya? De cómo alcanzar y cubrir estos requerimientos de reemplazo, ¿no? Tenemos uno que se llama la autorreposición, ¿no? Y otro es la reposición por ingreso animal, es decir, que adquirimos de otra unidad. Pero siempre vamos a tener, porque ese plantel que hemos seleccionado y está para producir reproductores para reemplazo, también ellos cumplen su vida y van a ser reemplazados, ¿no es cierto? Bien, ¿qué es la autorreposición? Es decir, cuando tenemos un pequeño núcleo de reproductores, los cuales su producción está destinada para cubrir, ¿no? Los animales que el día de mañana van a ser futuros reproductores, para cubrir aquellos animales que vamos a reemplazar. Y este pequeño núcleo de reproductores, ¿no? Están dentro de la granja. Por lo tanto, cada cierto tiempo solo un pequeño grupo. ¿Y qué es el ingreso animal? Es decir, la incorporación de animales de otra unidad productiva. ¿Qué ventajas tienen estas dos formas, vamos a decir? Cuando yo produzco mis propios animales para reemplazo, que van a reponer aquellos animales que cumplieron el ciclo o que los voy a descartar, ¿no? ¿Qué ventaja tiene? La ventaja que tiene es que estos animales ya están dentro del ciclo, hacen parte del plantel y por lo tanto conviven con esa flora microbiana a las cuales ellos han creado resistencia, es decir, ya conviven y han desarrollado una resistencia o una inmunidad, ¿no? Hacia esos microorganismos que vamos a llamar los propios. Pero que entonces, por lo tanto, una ventaja es que estos animales no los voy a someter a cuarentena, no los voy a someter a un tratamiento, ¿ya? Pero sin embargo, aquellos animales que voy a incorporar de afuera, lo primero que voy a hacer es someterlos a cuarentena, porque no pueden esos animales llegar a la unidad de producción y ser mezclados e incorporados, ¿no? con el otro grupo de animales. ¿Por qué? Porque tanto las cepas microbianas que nuestros animales de la unidad productiva, ¿no? Ya vamos a decir que ya los animales han desarrollado anticuerpos, ¿no? Pueden ser patógenos para los que ingresan. Y estos animales porque ellos están en otro ambiente, donde ellos también ya han nacido, han estado en contacto con esas cepas microbianas, ¿no? Que a los cuales para ellos ya han convivido, conviven y han convivido con esto. Puede ser que para los animales de la unidad propia pueden ser patógenos. Por eso es que te decía, la ventaja de la autorreposición es que ya no necesito hacer una cuarentena, no debo someterlos a tratamientos, ¿no es cierto? ¿No? ¿Por qué? Porque ya ellos están en contacto con esa
con esas cepas microbianas, ¿no? de la unidad de producción. Sin embargo, aquellos animales que vienen de otra unidad de producción, debo someterlos a cuarentena, ¿ya? Debo someterlos a cuarentena, debo ofrecerles un alimento medicado y el periodo de observación y la cuarentena no debe ser menor a 30 días. Entonces, de acuerdo a qué edad para incorporarlo, debo tomar en cuenta ello, ¿no? Y ponerlo en forma gradual en contacto con la nueva cepa microbiana para que ellos desarrollen y ellos ¿no? Entre en contacto con esto. Y una forma de que estos animales que han ingresado entren en contacto sin poner en riesgo su salud es la siguiente, ¿no? Yo puedo, a partir de los 7, 10 días, agregar en su posilga, en su espacio donde está lugar de cuarentena, heces fecales de los animales de la granja, ¿no? A partir entre el 10 y el día 20 de que ya llegaron estos animales, puedo también puedo ofrecerles placenta, ¿ya? Puedo ofrecerles placenta para que ellos entren en contacto con el organismo. Pero siempre es el alimento de que voy a ofrecerles debe estar medicado, ¿no? Debe estar medicado ¿para qué? Para contrarrestar si estas cepas microbianas de la granja pueda comprometer la salud de los animales. De esa forma voy controlando, ¿no es cierto? Es como una premonición, podríamos decir, es como una premonición. Pero ¿qué debo hacer además de esto que he señalado? Y de entre el día 10 y 20 a aquello que les he señalado, ya después incluso incorporo animales, mezclo animales ya con ellos, ¿no? Y ya una vez pasados los días ya los puedo incorporar a la producción plantel. ¿Por qué? Porque ya es un tiempo suficiente para que ellos hayan desarrollado o se hubiera generado una premonición por contacto. Y obvio, y controlado este contacto a través de la medicación y las otras medidas complementarias de bioseguridad que hemos señalado. Pero para trasladar estos animales, que digamos, puede ser que, por ejemplo, desde mi granja está de Cochabamba, me voy a traer de Santa Cruz, de Casablanca, ¿no es cierto? Bien, ¿por qué decíamos? Puede ser que, un ejemplo les doy, puede ser de que allá en Casablanca no vacunan, vamos a decir, por ejemplo, peste porcina. Pero yo vacuno. ¿Por qué? Porque en el área donde está mi granja se ha presentado la peste porcina. Entonces, los animales que voy a trasladar, debo vacunarlos contra peste porcina antes de traslado. Deben venir ya vacunados, ¿no? Para que ya lleguen a la granja vacunados y esté en proceso de la generación de anticuerpos contra la peste porcina, ¿no? También que es bueno conocer el momento, por eso cuando yo voy a ir a comprar animales debo pedirle, o por lo menos que me informe cómo manejan, cuál es su plan sanitario y comparar con el mío, mi programa de desparasitación y mi programa de vacunación, y comparar con el mío. ¿Para qué? Para aquello de que mis animales no recibe y su programa, aquello que es diferente, vamos a decir, entre el programa de ellos y el programa mío de vacunación y de desparasitación, yo lo realice antes de ser trasladado. ¿Por qué? Les pongo ya les puse el ejemplo de la peste porcina, ¿no es cierto? Por ejemplo, en lo parasitario, puede ser que el parásito que predomina en mis animales de mi granja es Ascaris lumbricoides. Y ellos puede ser que en su unidad de producción tenga además de Ascaris, vamos a decir, Oesophagostomo, ¿no? Y ustedes muy bien en parasitología ya llevaron, el uno es del intestino delgado y el otro es del intestino grueso, ¿no?
El uno puede ser controlado con levamisol y piperacina, el otro ya la piperacina y el levamisol no actúa, y le hablo por experiencia propia, porque el esofagosoma es un parásito muy difícil y complicado de controlar. Por eso es que también le estoy hablando de qué debo hacer, ¿no? Con animales, ¿no? Con animales que va a ingresar, y qué ventaja tiene una unidad que ya tiene arriba de 200 vientres. Debe tener un núcleo reproductor cuya producción va a servir para reemplazar mis animales ¿no? Para un núcleo productor que produzca animales para reemplazo, ¿ya? Y eso ya lo genético ya hemos hablado. ¿Por qué? Porque yo digo, quiero esta línea, y esta línea hembra, y esta línea macho, para que el producto vaya a reemplazar, ¿no es cierto? Bien. Ahora, lo que es porcino, terminamos aquí, ¿no? Terminamos aquí. ¿Por qué? Porque en términos generales, la sanidad, yo no les iba a hablar de enfermedades, porque ustedes de enfermedades yo lo hablaron, porque ustedes saben, todo esto que hemos hablado ahorita es aplicable para todas las enfermedades, ¿no? Lo que yo haga con limpieza, estoy eliminando los diversos microorganismos, disminuyendo esa presencia de microorganismos de ese ambiente o de ese espacio, ¿no? Interno como externo. La desinfección, estoy buscando eliminar los microorganismos y parásitos. Obvio es que muchas veces también, de acuerdo al problema sanitario que he tenido, también yo debo tomar en cuenta buscar un desinfectante que reúna las mayores características deseables que me permita alcanzar ese objetivo de eliminación. Por lo tanto, una característica de un desinfectante debe ser germicida, ¿no es cierto? Debe ser germicida. Una característica, entre otras más, que ustedes, estoy seguro que ya la conocen, ¿no? Bien, esto en términos generales a porcino. Como ya hemos señalado y hemos venido regularmente llevando las clases en esta orden, una vez he pasado porcino, prácticamente sin descanso hemos continuado con aviar, ¿no es cierto? Con aviar. Bien, como los conceptos y la finalidad de la sanidad es la misma para todos los animales, ¿no? Independientemente del tipo de producción, ¿no? Pero aquí vamos a tener una diferencia, ¿no es cierto? Que normalmente nosotros en porcino, en una unidad de producción de ciclo completo, nuestra producción es continua. Por lo tanto, siempre vamos a tener una población animal altamente sensible, ¿no es cierto? Más delicada, que son los lechones, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿por qué? Porque manejamos en forma continua la producción. En cambio, en avicultura el sistema de manejo es confinado, el sistema de producción es confinado. Voy a dejar de lado lo semi-intensivo y de traspatio extensivo. Lo que nos ocupa principalmente es la producción intensiva, ¿no? Pero esta producción intensiva o confinada es un sistema todo adentro, todo afuera, que quiere decir que entra un lote de aves hoy y sale a determinada edad y cuando alcanzan determinado peso, ¿no es cierto? Obvio es que aquellas aves precoz, como ciclo productivo más corto, ellas ingresan su ciclo productivo, por lo tanto,
varios lotes van a entrar en esta unidad de producción o galpón varias veces en el año, pero el sistema de producción es todo adentro, todo afuera, así que entra un lote de aves hoy y a determinada edad, no a determinada edad y peso ya alcanzado, ellas salen todas, ¿no? Por lo tanto, y ahí nuevamente sometemos, ¿no? Esa es la diferencia. Bien, pero así como señalé en porcino, la finalidad de implementar un buen plan sanitario es de que nuestros animales no enfermen, ¿no es cierto? Evitar que ingresen las enfermedades y evitar que se ingresa su difusión. Por lo tanto, si nosotros, nuestras aves, alcanzamos un nivel sanitario, ¿no? Un buen nivel sanitario, por lo tanto, y complementamos los otros componentes, como hemos venido señalando, nuestra producción va a ser bien sucedida, ¿no? Bien sucedida, siempre alcanzando el estándar de producción de la línea o raza que podamos llamarla, ¿no? E incluso alcanzar niveles más, porcentajes más altos si nosotros incorporamos incorporamos mejor estos componentes productivos y aplicamos medidas de bioseguridad, ¿no? Que nos permita garantizar la salud de nuestras aves. Bien, así como les decía, los conceptos son los mismos y dado que tanto ahora se manejan animales de raza mejorados, por lo tanto ellos demandan mejores condiciones en aquellos componentes de producción y necesidad de mantenerlos sanos, ¿no? También desde el momento que son unidades de producción, la sanidad que debemos aplicar y seguir es una sanidad preventiva, ¿no? Y yo, así como señalé que para hacer un plan sanitario para los porcinos, también yo debo, como profesional, elaborar un plan sanitario, ¿no? Tomando en cuenta que, ¿no? Aquellos factores que influyen en la sanidad de los animales, que los voy a repetir, son el propio animal, el ambiente y el patógeno. Cuando yo hablo como factor animal, bien, ¿no? Decíamos el animal y qué un factor que influye en la sanidad, defecto congénito. Y ustedes me dirán, ¿y qué es un pollito o una pollita? Bien, una atresia anal, pico desviado. Entonces ese pollito si llega, más fácilmente va a enfermar, ¿no es cierto? Microorganismos se van a aprovechar de él. ¿Por qué? Porque él, a no poder defecar, él va a comer, no poder defecar, va a comprometer su salud, ¿no es cierto? ¿Qué va a suceder con ese pico desviado? No va a poder comer. ¿Por qué? Porque no va a poder aprender el alimento, ¿no es cierto? La edad, ¿no es cierto? Hemos visto que la edad, ¿no es cierto?, es más exigente en condiciones ambientales, ¿no? La raza, hemos visto también la raza, ¿no es cierto? La raza, la edad, el sexo en este caso no es tanto como el caso de los mamíferos, pero sí la raza, la edad es un factor que influye mucho en la sanidad en las aves, ¿no? El ambiente, hablamos del clima, ¿no es cierto? Hablamos del clima, la alimentación, el agua y el manejo. ¿Qué relación hay en estos dos factores que influyen en la sanidad del animal, ¿no? Tenemos, por decirle, la edad, ¿no? Hemos hablado en el alimento, por decir que debemos ofrecerle en cada etapa de las aves un alimento de calidad. Y ese alimento va a estar de calidad si está
con insumos de calidad, ¿no es cierto? Bien seleccionados. Si esos insumos yo supe recepcionarlo y conservarlo, ¿no es cierto? Si yo formulé bien la ración, si yo preparé una buena premezcla, ¿no es cierto? Todo esto influye en la calidad del alimento, ¿no es cierto? Y ustedes saben que el alimento es el componente de mayor peso económico sobre los costos de producción y que a través de ello nosotros comprometemos también la salud del animal, ¿no es cierto? Entonces ya vimos el ambiente, ¿no es cierto? El manejo, ¿no? Como hemos señalado, también en cada etapa debo hacer un ambiente adecuado y generar un manejo adecuado, y un ambiente adecuado, ¿no es cierto? El agua también debe ser de calidad, es decir, potable, consumible, libre de microorganismos, ¿no es cierto? Y sustancias pesadas, tóxicas, ¿no es cierto? Que pueden ser tóxicas o que vayan a interferir en la asimilación de los nutrientes, ¿no es cierto? Bien. Y tenemos los patógenos, que como hemos señalado en porcino, ellos son oportunistas, ¿no? Cualquier situación que al animal, al ave, la vaya a comprometer, genere estrés, esté en malas condiciones, un mal alimento, una mala agua, ellos se van a aprovechar, ¿no es cierto? Y desencadenar una enfermedad. ¿Por qué? Porque aquellos otros factores, animal, ambiente, son predisponentes y quien desencadena la enfermedad es el patógeno, ¿no es cierto? Por eso son estos dos anteriores, son predisponentes, no son determinantes, predisponen para que el microorganismo, le facilitamos para que el microorganismo vaya a él. Bien, como señalé, yo para elaborar un plan sanitario, ¿no? Debo contemplar y tener presente estos factores que influyen, ¿no? Que influyen en la salud de los animales, ¿ya? Este plan debe estar constituido tomando en cuenta estos factores, estos tres factores que he señalado, ¿no? Para alcanzar y elaborar un buen plan sanitario, debo considerar las diferentes medidas de bioseguridad, ¿no? Estas medidas de bioseguridad, ¿no? Son aquellas medidas que me van a permitir como objetivo que debe fijarse este plan sanitario, disminuir la carga microbiana, eliminar los microorganismos, evitar el ingreso de microorganismos, evitar la difusión de los microorganismos, ¿no? Y mantenerme libre. Si yo estoy libre de microorganismos patógenos, porque liberar microorganismos no voy a poder, ¿no es cierto? Pero sí debo buscar evitar el ingreso, ¿no? Y estar libre de microorganismos patógenos a través de medidas de bioseguridad. Alcanzo este objetivo que debe establecerse o debe fijarse este plan sanitario, ¿no? A través de la medida para establecer mi plan y mis programas mis programas de vacunación, mi programa de bioseguridad, ¿no es cierto? Mi programa de desparasitación. Hacen parte de ese plan sanitario, ¿no es cierto? Bien, y entre estas medidas, como les decía, los conceptos son los mismos, porque la sanidad que buscamos es para los animales que explotamos, y en este caso que nos estamos tratando, porcinos y aves, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estas medidas de bioseguridad? Las dos básicas, es la limpieza, la desinfección, ¿no es cierto? Estas medidas que deben estar permanentes y sostenidas, ¿no es cierto? ¿No? Que permitan sanear el ambiente, porque ¿qué quiere decir saneamiento? Es evitar la suciedad, ¿no? Y estas dos medidas básicas de bioseguridad, que es la limpieza y la desinfección. Las otras medidas que debo
ser parte de mi plan de sanitario, como es la restricción de visita, implementar pediluvios, rodiluvios, duchaluvios, hacer control de roedores y moscas, evitar la circulación o ingreso a la unidad de producción de animales domésticos, ¿no es cierto? Ingreso de aves silvestres, ¿no es cierto? Importante restringir, ¿no? Ya hablé de restricción de visita, amurallamiento de la unidad de producción, ¿para qué? Para esa forma impido, ¿no? Separo, hay una distancia entre la unidad de producción y el entorno que la rodea, ¿no es cierto? Bien, ¿no? La cuarentena, ¿no es cierto? El manejo adecuado de desechos tanto orgánicos como inorgánicos, porque a través de ello yo puedo difundir la enfermedad si no hago un manejo adecuado, ¿no es cierto? Bien, los tratamientos, ¿no? Porque ustedes saben que yo puedo también recurrir a medicamentos para el manejo preventivo como también curativo, la vacunación, la cuarentena. Importante monitorear, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en avicultura, ¿no? La prevención, ¿cómo la logramos? Les voy a poner el ejemplo. Ustedes, estoy seguro que han visto colegas profesionales que asisten trabajan en diferentes empresas avícolas, ¿no? Ellos tienen un cronograma de recorrido en la unidad de producción. ¿Para qué? Para hacer inspección, ¿no es cierto? ¿No? En el momento de la inspección, ¿qué buscan? Síntomas, ¿no es cierto? Buscan síntomas, ¿no? Y de acuerdo y con cierta regularidad, ¿qué hacen? Hacen toma de muestras, ¿no es cierto? Toma de muestras para enviar para el laboratorio, ¿no es cierto? Exigen un aseo, exigen desinfección, a veces recomiendan uso de medicina y vacunación, ¿no es cierto? Bien, cuando hablamos de vacunación, ¿qué debemos tomar en cuenta para elaborar un plan de vacunación? La ubicación de la granja, ¿no? Ubicada la granja, de acuerdo a la ubicación de la granja y el área de influencia que tiene, entonces, ¿a qué nos referimos que hay que tomar en cuenta para establecer un programa de vacunación? La influencia del microorganismo en la zona, ¿no es cierto? Porque yo voy a conocer, porque voy a tener granjas ahí y si no lo conozco por las personas, voy a conocer por otro que tuvo un problema sanitario y qué problema tuvo, ¿no es cierto? Para ello ya ¿no? Dependiendo de esa virulencia, elaboro mi programa de vacunación, ¿no? Y este plan debo adoptarlo, es decir, debo cumplirlo, ¿no? Debo cumplirlo. Bien, si yo soy un profesional a la cual soy responsable técnico ¿no? de una granja productiva donde puede tener una población grande de aves, ¿no? Y varias unidades de producción, yo cómo hago mi control de sanidad, ¿no? Así, ¿a través de qué? Observaciones, ¿no? Y estas observaciones rutinarias que debo hacer cada día, ya sea a través de mis visitas, o si permanezco en la unidad de producción en forma diaria, o durante las visitas que yo haga a esta unidad productiva, puedo contemplar 5 puntos de importancia a observar. Lo que expulsa el animal, ¿no? ¿Qué expulsa el animal? Heces, ¿no? Secreción nasal, ¿no es cierto? Huevo, ver en ponedora, la calidad del huevo externa, la forma, ¿no es cierto? Porque ciertas enfermedades pueden deformar, hemos señalado el huevo, pueden afectar la calidad de la cáscara, ¿no es cierto? O incluso un porcentaje
poner sin cáscara, en fin, ¿no? Consumo de alimentos, ¿no? Entonces yo los registro, o el mismo encargado, me va a decir, mira, hoy no han comido, ha disminuido el consumo de alimentos, entonces eso me va a permitir, ¿no es cierto?, ¿no? A verificar cuál es la apariencia del lote, es decir, si yo al observar ese lote de aves voy a encontrar, por decir, aves de caída, ¿no? Las plumas, ¿no es cierto?, imponedoras la cresta, plumas, en fin, todos aquellos aspectos. Puedo observar la cloaca para ver si no hay, porque decía expulsa ese, en fin, ¿no? El comportamiento del lote, cómo yo estimulo, es decir, puede ser que el lote esté todo decaído, entonces yo voy a decir, doy un silbo, todo ello y tal, y hago de qué reacción toman las aves, y si hay apatía al estímulo de reacción que yo estoy generando y no hay reacción, ¿no? Entonces ya de todos estos aspectos debo tomar en cuenta, ¿no? Si yo estimo y ellos no reaccionan de forma natural, normal, ¿no es cierto?, y ahí veo decaimiento. Entonces, esto en forma rutinaria cada día, eso es un control de sanidad. En la inspección, a través yo que puedo hacer inspección, hago estas cosas que señalé anteriormente. Y mi control, que también como medida de prevención, ¿no?, es aquello. ¿Qué más? ¿Qué otras examinaciones rutinarias voy a hacer? ¿No? Verificando datos de consumo de alimentos, datos de porcentaje de mortalidad, conversión alimentar, ¿no es cierto? Ahí analizo, ¿no es cierto?, a qué edad están, veo las tablas, como ustedes han estado recibiendo, todo ello, ¿no? Bien. Dicho esto, de forma general, esta es la sanidad, ¿no es cierto?, que debemos seguir una unidad de producción. Aquí no es una sanidad que debemos mantenerla en cada uno de los lotes, ¿no? Como también esta sanidad que debemos ser rigurosos, que debemos seguir con el ambiente criatorio, como hablamos cuando hablamos del objetivo de por qué qué debemos hacer para preparar un galpón para recibir un nuevo lote, cuál es el objetivo. Esa medida está dirigida a ¿qué? A eliminar los microorganismos que deja el lote anterior para no comprometer, decíamos, la salud del lote que viene. Por lo tanto, la sanidad que vamos a siempre estar siguiendo en una unidad productiva de aves, como también en las de cerdo. El cerdo, eso no quiere decir que no es, solo que en cerdo tenemos unidades de producción continua, o sea que población nueva siempre hay, población que nace, población que sale, ¿no es cierto?, ¿no? En cambio aquí el sistema de manejo es todo adentro, todo afuera. Por lo tanto, nuestra sanidad debe ser rigurosa y bien cumplida, tanto de esta unidad de producción cuando está vacía como cuando está con las aves, ¿no es cierto? Bien, para complementar y finalizar lo referente a esta unidad, porque el concepto es el mismo, sanidad, ¿no? El concepto es el mismo. Las medidas a aplicar son las mismas, porque estoy buscando un fin, un objetivo. Disminuir, eliminar, evitar difusión, evitar ingreso y mantenerme libre. Por lo tanto, todo aquello que yo haga va en pro de la salud de los animales. Pero, ¿no?, como hablamos, el ambiente, el alimento, ¿no es cierto?, el agua, entonces hemos hablado qué características debe ser este alimento y qué calidad debe tener en cuanto a características, ¿no?, granulométrica y de calidad de ¿no es cierto? Bien, como en avicultura
estamos permanentemente, dado de que son enfermedades de difusión muy rápida por la misma naturaleza del sistema de crianza, ¿no es cierto? ¿No? Y que las vacunas que se cuenten y nos permiten prevenir enfermedades cuyo tiempo de protección son cortos. Por lo tanto, debemos estar, ¿no?, revacunando con cierta, ¿no? Obvio es que algunas enfermedades demandan, dependiendo del tipo de ave, 1, 2, 3 vacunaciones, o sea, reforzar, ¿no es cierto?, repetir las vacunas, ¿no? Bien, en este caso es muy importante para que esa vacuna dé la protección necesaria. Es importante, y yo estoy seguro que también les han señalado en una determinada disciplina, principalmente patología aviar, ¿no es cierto?, que es importante tomar en cuenta su manejo, conservación y manejo y el cuidado de su aplicación, ¿no es cierto? Porque si no, no vamos a poder que la vacuna vaya a desarrollar los anticuerpos, ¿no?, que deseamos de que la vacuna dé la protección esperada, ¿no es cierto? De acuerdo, porque las vacunas, para ser liberadas a los productores para la vacunación, ellas han pasado determinadas pruebas y hay un ente regulador el cual ¿no?, libera, ¿no es cierto? Porque deben cumplir hay unos protocolos que deben cumplirlos, por lo tanto, pero nosotros podemos, si no manejamos bien esa vacuna, ¿no es cierto?, en cuanto a la conservación y manejo de ella, podemos afectar su capacidad de desarrollo de anticuerpos luego que la aplicamos, ¿no? Por eso es que hay vacunas que hay los métodos de vacunación, ¿no es cierto? Vacunación individual y vacunación por lote. ¿Cuáles son las vías de vacunación individual? Tenemos la intramuscular, ¿no es cierto?, la subcutánea, la cloacal, alar, ¿no es cierto?, nasal, ocular, oral, ¿no es cierto?, ¿no? Ya hablé, creo, de la intramuscular. Bien, ¿no? Por lote, podemos recurrir al agua, en caso de la coccidiosis, incluso el alimento. Podemos por aerosol, uso de nebulizadores, en fin, ¿no es cierto? Todo es. Pero el método, vamos a decir, por lote o indirecto, es el agua, ¿no? El agua. Aquí debemos tomar cuidado, ¿no es cierto? El agua debe estar libre de cloro, porque el cloro, ¿no?, puede inactivar la vacuna, ¿no?, el cloro. Y la buena dosificación, es decir, que la vacuna, que debemos tomar en cuenta para diluirla en el agua, ¿no? Ustedes saben que, me imagino conocen, pero sin embargo se los voy a recordar nada más, porque estoy seguro que ustedes ya saben cómo debemos manejar la vacunación en el agua, ¿no es cierto?, como a través de la nebulización, a través de con mochilas o atomizadores, ¿no?, la altura que se debe dar, evitar, ¿no?, ya esas condiciones para la aplicación sobre estas vías, ¿no es cierto?, como también esas condiciones para el suministro de la vacuna, ¿no?, por vía oral. Bien, para determinar la cantidad de agua, ¿no?, ¿qué debemos hacer? Es número de aves sobre 1000, ¿no?, por la edad de las aves. Eso determinamos el volumen de agua en que vamos a diluir la vacuna. Es decir, por ejemplo, ¿no?, 5.000 aves, entre 1000 de 21 días de edad, por 21 días.
les va a dar los litros de agua en que deben diluir esas 5.000 dosis de vacuna. Bien, ¿qué debemos nosotros para cómo debe estar ese agua? Libre de cloro, ¿no? Pero debe ser un agua y debe estar fresca, es decir, el agua no debe estar ligeramente tibia, debe estar fría, mejor si está fría. Ustedes saben que esta vacuna se conserva en temperatura de refrigeración, ¿no? Es decir, no debe tener, ella debe estar bien fresca, vamos a decir, ¿no? Y libre de cloro, ¿no? El momento, es decir, porque ustedes van a ver que no se recomienda vacunar, por decir, ponerle al depósito de agua, ¿no? La vacunación es, repartimos este volumen al cual hemos diluido la vacuna y buscamos ¿qué? Buscamos colocar la cantidad suficiente de bebedero para que todas las aves procuren consumir esta agua con la vacuna lo más rápido posible, ¿no es cierto? Porque tampoco no puede permanecer esa vacuna por mucho tiempo ya diluida en el agua, ¿no? Bien, una forma de estabilizar el agua y estabilizar la vacuna, proteger, es el uso de leche descremada, ¿no es cierto? Que se usa entre 2 e incluso 4%, algunos hasta 5%, ¿no? De leche. Entonces uno diluye esa leche para estabilizar la vacuna, para disminuir esas situaciones que pueden inactivar la vacuna, ¿no? Porque ustedes saben, a veces tenemos, y los recipientes donde se va a distribuir la vacuna deben estar limpios, ¿no? Bien, ya aquellos otros elementos ¿no? que debemos tomar en cuenta para la distribución de la vacuna, ¿no es cierto? ¿No? Antes decíamos, quitarle el agua para que ellas estén en sed el momento que distribuye, ya ustedes eso lo saben, ¿no? Bien. Pues cuando vamos a hacer por aspersión, ¿no es cierto? Normalmente es 30, 40 centímetros que uno debe soltar la solución donde tenemos la vacuna, ¿no es cierto? Para que ella la inhale. Evitar estresar a las gallinas o que generen polvo, ¿no es cierto? Porque si no, ustedes saben, esas partículas de polvo se puede adherir la vacuna y ella por aspersión, ¿no es cierto?, caerse y no ser asimilada por el ave. Entonces, todos esos cuidados, buscar de que haya buena distribución en ese espacio donde yo voy a evitar las corrientes fuertes de viento, ¿no es cierto? Por lo tanto, se van a llevar, ¿no? Obvio es que la seguridad de que yo estoy haciendo y están recibiendo la dosis correspondiente a la ave es la vacunación individual, ¿no? Por estos métodos o vías que ya hemos señalado. Pero sin embargo, estos otros métodos, a través del agua o a través de aerosol, ¿no es cierto?, ¿no? Usando estos equipos que he señalado, también son efectivos también, pero hay menos seguridad de que hay un gran número de aves, puede ser que no reciban la dosis correcta, ¿no?, por estas vías, ¿no? Sin embargo, cuando vacunamos en forma individual, estamos seguros porque hemos aplicado de forma directa, ¿no es cierto?, en el ave y la dosis que corresponde, ¿no es cierto? Bien, pero eso no quiere decir que estos otros métodos no son válidos para vacunar. Bien, con esto concluimos lo que corresponde al contenido de la materia y al contenido, lo que corresponde a la unidad, porque no les voy a hablar de enfermedades, ya llevaron ustedes una materia que se llama patología aviar, pero en este concepto general que he señalado, si ustedes
el día de mañana lo aplican y lo consideran, ¿no? Estoy seguro que van a ser capaces de elaborar un buen plan sanitario con sus respectivos programas de vacunación, ¿no? Y de bioseguridad. Si nosotros, con este conocimiento que ya ustedes tienen en lo productivo y en lo sanitario, con seguridad que van a tener producciones bien sucedidas aquellos que se dediquen al área de producción. Y también al área clínica. Ustedes saben que también nuestros animales de mascota tienen sus propias enfermedades, tienen sus propias complicaciones sanitarias y también demandan exigencias en cuanto a lo ambiental, ¿no es cierto? Y también se debe tomar en cuenta las características particulares de cada raza animal de mascota, ¿no? Que cuando me estoy refiriendo a los caninos y a los felinos principalmente, ¿no es cierto? Bien. Yo lo he grabado por una situación de emergencia, he tenido que viajar, pero se van a comunicar, se van a mandar mensajes para fijar los respectivos exámenes, ¿ya? Y la hora, ¿no es cierto?, para fijar los respectivos exámenes el día de mañana, ¿no? A través de estos medios vamos a fijar el examen, a qué día y a qué hora, ¿no? Y con respecto a los trabajos que tienen que entregarme hasta el 30 de este mes, ¿no es cierto?, vamos a decir el 1 de agosto, algunos me han manifestado que van a hacer llegar a mi casa. Mi casa está, aprovecho este momento para darles la dirección, es calle Jack London 482, Temporal de Calacala, ¿ya? Barrio Magisterio. Ustedes suben por la Atahualpa hasta la placita Atahualpa, tuercen hacia el este, o sea, a la derecha, 4 calles, atravesando una avenida, van a encontrar la casa al lado sur de la calle Jack London 482, ¿ya? Una casa con color mostaza, con portón de estrella, ¿ya? Bien, jóvenes, con esto, gracias y esperando contar con sus trabajos en su momento, ¿no?, para hacer la respectiva revisión y evaluación de los mismos, y el examen también no estoy preguntando nada de aquello que yo no hubiese hablado en las diferentes clases, ¿no? Y hemos dado hasta raza, ¿no es cierto? Y los exámenes en caso de porcino es después de las clases que sigue, después de raza, hasta lo de sanidad. Y en avicultura hemos dado hasta incubación, ¿no es cierto?, y preparación del galpón. Por lo tanto, de las clases que han venido posterior a ello, hasta lo que ahora es sanidad, es el examen, ¿no? Por lo tanto, han visto que ya yo voy a saber cómo voy a distribuir para el segundo parcial teórico, porque solo le estoy tomando 2 exámenes. El examen final va a tener un mayor peso en cuanto a lo final y el segundo parcial. Bien, gracias, jóvenes. Espero que todos cumplamos a su debido tiempo y diría yo que todos pasen con una buena nota, no siempre con ese 51 que muchas veces no es que sea, no tienen que pensar de que el 51 es excelencia, sino que el 51 es la nota mínima de aprobar la materia, ¿no?